tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de arquitectura en línea del taller de diseño urbano Regeneración Urbana. En esta ocasión vamos a explicar sobre los elementos que integran una lámina de proyecto urbano, para lo cual les pediría que fuéramos al apartado de Eminus, en donde dice lámina de proyecto urbano arquitectónico, y descargáramos este archivo. Una vez que lo tengan, vamos a comenzar con la clase. Muy bien. Esta lámina es importante porque va a ser el resumen de la estrategia de intervención urbana que cada uno de ustedes haga dentro de las zonas que están estudiando. Ya ustedes han desarrollado las diferentes etapas que intervienen en un proyecto de regeneración urbana, como lo es un diagnóstico de la zona, también un análisis de los referentes nacionales e internacionales y por último una lámina de normatividad con respecto a aquellos reglamentos tanto nacionales como internacionales y estatales que van a hacer énfasis en cómo vamos a poder abordar el proyecto de regeneración urbana. En este video vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste cada uno de los elementos que van ustedes a ir proponiendo. ¿Okay? La lámina de proyecto urbano arquitectónico tiene como fin ser una breve explicación a la estrategia de intervención urbana que van ustedes a desarrollar. Existen muchas diferentes estrategias que ya hemos comentado en clase. Algunas de ellas son el rescate de los espacios públicos, la movilidad urbana, con criterios de accesibilidad universal para personas con todas las condiciones, incluso personas con discapacidad, la seguridad peatonal en los cambios de niveles de banqueta y de calle, el uso de aquellos espacios vacíos que en su lámina de diagnóstico permitió identificar cuáles eran aquellos sólidos y vacíos para una posible reutilización, las estrategias de corredores urbanos, tanto peatonales como también corredores económicos que den cierta vitalidad a una zona de la ciudad. Estrategias de intervención urbana con respecto a parques de bolsillo, que son esos espacios recreativos de carácter vecinal, pequeños, y también aquellos parques lineales para generar una actividad recreativa y para generar una cierta movilidad urbana también. La intervención de la imagen urbana con respecto al uso adecuado de una cierta paleta de colores, con el uso adecuado de generar barrios que no sean barrios grises, sino que tengan una cierta identidad con respecto a la ciudad, que sean barrios limpios, bien iluminados, cuidados, entre otros aspectos más. El reciclaje de edificios históricos, como recordarán, hemos comentado sobre la reutilización de este tipo de edificios que tenían un carácter histórico. Algunos de ellos se encuentran en desuso y nosotros podemos darle una cierta actividad, ya sea histórica, recreativa, cultural. Va a depender de cada una de las encuestas que ustedes aplicaron cuando iniciábamos este proyecto. Nodos urbanos, que se caracterizan principalmente por contener cierta actividad económica y social en las áreas muy específicas de cada zona de la ciudad. Y por último, la propuesta de nuevo equipamiento urbano. Ustedes en su diagnóstico pudieron identificar aquellos equipamientos urbanos que carecían ciertas zonas de la ciudad, tanto educativo, cultural,
recreativo principalmente, entre otros. Es importante el poder aplicar ciertos criterios para generar nuevos equipamientos urbanos. Complementario a todas estas estrategias de intervención urbana, vamos a tener lo que es el mobiliario urbano, como por ejemplo la señalética, los elementos urbanos visuales, bancas, ejercitadores, juegos infantiles, botes de basura, jardineras, postes de iluminación o alumbrado, paradas de autobús, aparcabicicletas, parquímetros, casetas de venta, módulos de información y en algunos casos miradores. ¿Ok? Estos elementos van a ser el complemento para la propuesta de intervención urbana. Hay que recordar y hacer énfasis en que una estrategia de esta naturaleza no solamente se va a caracterizar por intervenir el aspecto visual. Muchas veces tenemos entendido el hecho de que generar una propuesta de regeneración es únicamente poner estético un espacio, y eso es incorrecto. Las estrategias de intervención urbana van más allá para poder generar una cierta regeneración de una porción de la ciudad. ¿De acuerdo? Como ya lo comentábamos en el taller, parten de un plan maestro, que un plan maestro es la síntesis de todas las estrategias que ustedes van a realizar, que van a tener efecto en ciertos criterios de la ciudad. Como complementos, vamos a tener también lo que es la paleta de colores, que es una señalética de los colores más adecuados con respecto a una zona, si es una zona histórica, si es una zona recreativa, etc. El catálogo de acabados y materiales. Recuerden que es importante que identifiquen el tipo de material que van a utilizar. Si es una zona, por ejemplo, con un cierto trayecto peatonal, pues bueno, la característica de los materiales deberá de ser antiderrapante o de fácil mantenimiento. Por ejemplo, a un espacio recreativo, que tendrá que ser materiales un poco más ligeros, entre otros. El catálogo de vegetación, que puedan contribuir a esta estrategia de regeneración urbana, como una interpretación del uso de la vegetación para generar ciertas sombras, para generar ciertos espacios de contención, como barrera visual, como barrera auditiva, como un punto focal. Hay muchísimos usos que le podemos dar a la vegetación en ese sentido. Y por último, la normatividad y criterios de uso del espacio. Muchos de los proyectos que ustedes propongan van a tener que estar complementados con una cierta normativa de uso. ¿Qué es esto? Tener ciertos reglamentos en el cual la operatividad del espacio público o del espacio urbano que están planteando pueda tener una cierta prolongación con el tiempo, con respecto al mantenimiento, con respecto al uso adecuado del mobiliario. En resumen, todo esto nos va a servir para generar nuestra propuesta de regeneración urbana. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. En esta propuesta podemos identificar el título de la lámina en la parte superior, los datos generales de la experiencia educativa, la universidad, fecha y el nombre del equipo, el esquema del master plan, que en otras palabras es el plan maestro, en el cual ustedes identifican con un número o con un diferente color cuáles son aquellas propuestas que van a estar haciendo referencia. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 diferentes propuestas. Aquí vemos cómo se enumeran cada una de ellas a lo largo de este trayecto y podemos identificar una breve descripción escrita de cada una de las diferentes intenciones, acompañadas con diferentes esquemas que van a dar cierta pauta para entender su proyecto. Un corte esquemático, un corte general, entre otros. Esta lámina, que es complemento al proyecto,
es la segunda etapa de lo que comentábamos. En esta propuesta podemos observar el diferente mobiliario urbano que sus compañeros están planteando. Por lo general, estas láminas van acompañadas de una ficha técnica, porque en resumen, ustedes pueden integrar mobiliario que ya exista y que lo puedan conseguir con alguna empresa que se encargue de distribuirlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que integrar? Únicamente la ficha técnica, donde incluye las características del mobiliario, el color, el material, entre otras cosas. Criterios de señalética en esta parte, la paleta de colores en esta otra, el catálogo de vegetación de manera descriptiva y por último el catálogo de materiales. ¿Ok? En resumen, esta lámina complementa a la estrategia que ustedes están planteando y que pudimos comentar en la lámina anterior. Recuerden, esta es una lámina que nos habla más de aquellas características técnicas que son complementarias al proyecto. El siguiente ejemplo, de igual forma podemos entender el título, los datos generales y en esta lámina se incorpora lo que es la conceptualización del proyecto. Ustedes verán que son esquemas gráficos bastante simples, una memoria descriptiva del proyecto o del master plan y un esquema de localización de cada una de las diferentes estrategias de intervención urbana. En esta lámina podemos observar como complemento las fotos de la problemática del estado actual y en la siguiente ya es la síntesis de sus proyectos de regeneración. Vemos un plano de manera muy esquemática y las diferentes propuestas que van acompañadas con un plano o una ficha técnica del mobiliario, algunos fotomontajes o renders que permitan entender con mayor claridad su proyecto de regeneración. Aquí tenemos también los criterios de la señalética y en general es una lámina que nos habla de manera muy integral cuál es la idea del proyecto, qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, el rescate de los espacios públicos, el uso de los espacios vacíos, ¿no? La interpretación de accesibilidad de un punto a otro. El siguiente proyecto, de igual forma, tenemos el esquema del master plan, que es un resumen de cada una de las estrategias con un número para identificar en qué consiste, una breve memoria descriptiva del proyecto por cada una de las diferentes intervenciones, la simbología del master plan que se ve reflejada en esta parte de aquí de la interpretación, el catálogo de materiales, el catálogo de vegetación, criterios de señalética y las estrategias que van acompañadas con un render o una visualización con un mayor detalle de lo que representa cada una de las estrategias de diseño. En esta parte es importante enfatizar que los materiales, la vegetación y la señalética que ustedes propongan debe de estar reflejada en aquellos renders para que la estrategia case con lo que están proponiendo. Esta es la segunda lámina. Podemos ver también algunos esquemas generales de movilidad, algún corte esquemático que enfatiza la separación de cada una de las actividades, los recorridos, el reciclaje de los espacios y una breve memoria descriptiva. Al igual que en esta otra, que podemos ver cómo es que sus compañeros proponen la rehabilitación de los espacios públicos, como pequeños parques de bolsillo, donde incorporan el mobiliario que ya habíamos comentado con anterioridad. Vemos aquí las fichas técnicas del mobiliario que ocupan, al igual que el catálogo de vegetación, materiales y señalética. En este otro podemos identificar de igual forma una breve memoria descriptiva del proyecto, una visualización con renders de cada una de las diferentes propuestas que están sus compañeros interviniendo y la localización del master plan, ¿sí?
donde identifican cada una de las diferentes estrategias. Y como complemento, la segunda lámina nos habla del mobiliario que están ellos ocupando, con las fichas técnicas de cada una de las características del mobiliario, la paleta vegetal, que podemos ver aquí las especies que están proponiendo, y algunos criterios generales también de lo que sería la vialidad. Y por último, el siguiente proyecto también nos habla de poder esquematizar de manera gráfica la propuesta con una mayor claridad. Podemos identificar una breve memoria descriptiva del proyecto, el esquema del master plan en cada una de las diferentes intervenciones y en particular en qué consiste cada una de estas diferentes intervenciones. Pueden representar en planta, en cubierta o hacer una lámina síntesis con diferentes esquemas que nos hable de cómo es posible entender lo que están planteando. Aquellos recorridos peatonales con un corte general, aquellos elementos como espacios de comercio, la propuesta de vegetación, la propuesta de mobiliario con las fichas técnicas. Incluso aquí sus compañeros anexaron una empresa para poder definir de dónde es que están tomando cada uno de los diferentes elementos. En resumen, esta lámina nos va a permitir entender de una manera más clara cuáles son aquellas estrategias de intervención que están planteando. Estas son algunas, pero no son todas, son las más comunes que hemos estado comentando dentro de la zona que han estado estudiando. Sin embargo, existen muchísimas estrategias de intervención urbana que también pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de una cierta zona de la ciudad. Aquí tenemos algunas referencias, los autores de las láminas y algunos libros que pueden consultar para mayor información. Muchas gracias.